Estamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2. La semana anterior estuvimos meditando en los versículos del 10 al 12 y una esencia de todo lo que estuvimos exponiendo, podemos decirlo, que podemos conocer los misterios revelados, aún la doctrina de la Trinidad, porque el Espíritu Santo, en su naturaleza divina, porque Él es Dios, Él es una persona, Él es nuestro revelador. ¿Y por qué podemos decir que nosotros conocemos el misterio de la doctrina de la Trinidad? Porque estamos respondiendo nosotros a la revelación del mismo Dios. No es tratar de rompernos la cabeza explicándola, sino simplemente que dice la Biblia, yo soy un Dios, tres personas. Y de esa manera nosotros lo creemos y lo recibimos. Por tanto, el misterio de la Trinidad viene a ser claro para nosotros por la obra del Espíritu Santo. Notar en el versículo 13, o sea, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, el 12 termina, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué frase tan importante, porque ahí está el Señor aclarándonos que nosotros tenemos nuestras limitaciones humanas, no podemos decir que tenemos todas las respuestas, porque además que sabemos lo que Dios nos ha permitido conocer, tenemos que también añadir nuestras propias limitaciones. Por tanto, eso tiene que instarnos a un continuo aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un dicho por ahí, especialmente en los americanos, que dice, le estás predicando al coro. Como queriendo decir, el coro es el grupo fiel de la iglesia. Entonces, están queriendo decir, les estoy predicando a ustedes, que son los que vienen a todos los estudios bíblicos, a todas las clases de escuela dominical, pero siempre es importante que se nos inste al estudio de la palabra de Dios, y aunque vamos a dar alguna información acerca del ministerio del Espíritu Santo, que ese es nuestro enfoque en estos versículos, por lo menos que salgamos de aquí entendiendo nuestra necesidad de estudiar continuamente, sistemáticamente, la palabra de Dios. Que no nos vaya a pasar como le sucedió a un hermano cristiano que no le gustaba ir a ningún estudio bíblico. Y cierto día pues decidió asistir a una escuela dominical. Y entonces el maestro estaba dando su clase y de buenas a primeras el maestro pregunta, ¿hay alguien aquí que pueda decirnos algún detalle sobre la Navidad? Y el hermanito levanta la mano y dice, bueno, yo lo que sé de la Navidad es que Poncio Piloto fue el que llevó en su avión a José, a María y a Jesús para librarlo de Nerón, que ya había matado a los tres hermanos de Jesús, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Que no nos vaya a suceder, hermano. El versículo 13 nos induce al estudio de lo que es la inspiración. Dice el versículo 13. O sea, las cosas que hemos concedido, lo que Dios nos ha concedido, que es uniendo el versículo 12, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los misterios de Dios son espirituales y a menos que la persona haya nacido de nuevo, no va a poder entender los misterios de Dios.
siempre van a ser para ellos locura. El Espíritu Santo, lo primero que hizo con la palabra fue inspirarla. La palabra es el producto directo de la inspiración de Dios. Hay versículos claves en cuanto a la doctrina de la inspiración y es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, de 16 al 17 dice, toda la escritura, fíjense, es inspirada por Dios. Es inspirada. Ese es el tema que nos vamos a centrar con el versículo 13 de Corintios, donde el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es inspirada por Dios porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso que el estudio de la palabra del Señor es continuo, porque una verdad no se aprende hasta que no se aplica. Y mientras que usted no la aplique, no la ha aprendido. Tiene que continuar escuchando, aunque se repita una y otra vez. Otro versículo clave acerca de la inspiración de la palabra es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro 1, no, disculpe, hermano, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Pablo nos dice a través de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Pedro nos dice que los que escribieron, incluyéndolo a él mismo, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender la inspiración? Okay. No podemos pensar en un dictado, sino que Dios permitió que los escritores emplearan sus propios estilos, dejando que su personalidad humana viniese a formar parte de su perfecta palabra. O sea, inspiración es un hecho de orden psicológico. Es la toma de posesión del alma humana por parte de Dios. Dios introduce su espíritu en el espíritu del hombre y como aquel que sopla en el examen de la escuela. ¿Okay? ¿Alguna de ustedes sopló en la escuela alguna vez? Le soplaron. Bueno, usted fue inspirada. Bueno, así como se soplaba el examen en la escuela, eso fue lo que hizo Dios, soplar su palabra, pero a la vez los escritores mantenían su propio estilo y no dejaron su personalidad. Es por eso que el hombre natural es incapaz de discernir las cosas de Dios. Inclusive les cuesta trabajo aceptar que la Biblia es revelación divina. Y se pueden llamar religiosos. Y pueden tenerla en sus casas. Pero cuando les conviene, dicen, no, porque esa Biblia la escribieron hombres. Y es así como se excusan o como la manera más rápida de ellos de excusar su propia pecaminosidad o un mal hecho. Dice, no, porque esto lo escribió hombres. O sea, no la pueden aceptar como revelación divina. Y eso es vital, hermano. Vital que nosotros sepamos que este es nuestro libro, es inerrante, es infalible, es la guía para nuestra alma. O sea que cuando hablamos de inspiración es que Dios sitúa al hombre espiritual en una atmósfera de receptividad a lo divino. Entonces éste recibe la revelación y es capaz de transmitirla
en palabras. O sea que la revelación es el objetivo de Dios. La inspiración más bien viene a ser el medio por el cual Dios hace llegar su palabra. Toda revelación es una comunicación que Dios da al hombre. Por eso los profetas escribían cosas que ni ellos mismos entendían, no tenían la capacidad de entender en su propia época según lo que ellos estaban viviendo. O sea, la acción del Espíritu Santo sobre el espíritu del ser humano da la capacidad de recibir e interpretar esta comunicación. Ahora, es importantísimo esto que les voy a decir. Hay dos géneros de revelaciones y después que las explique, usted va a ver lo importante que es. Está la revelación de carácter universal. La revelación de carácter universal. O sea que le interesa a la humanidad entera. La revelación general es la comunicación de Dios acerca de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares. Cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no era un mensaje para Israel, era un mensaje para toda la humanidad, para todos los hombres de todos los tiempos. Esa es una revelación general y se refiere a la propia manifestación de Dios a través de la naturaleza. Sabemos que la naturaleza es un medio de revelación de Dios, pero es una revelación general. No importa su grado de educación, su trasfondo étnico, donde quiera que usted esté, usted va a poder ver un amanecer y un atardecer. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una revelación general. También una revelación general a través de la historia o a la misma conciencia de la personalidad humana. Si pudiéramos buscar un ejemplo de revelación general, lo tenemos, por ejemplo, en las cartas de Apocalipsis, las 7 cartas enviadas a las iglesias. Sí, estaban apuntando a una situación particular de esas iglesias de Asia, pero el mensaje que encierran esas cartas es para todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces es una revelación general. Ahora, lo que yo quiero que es lo importante que nosotros entendamos, que en la Biblia encontramos revelación general, pero también revelaciones particulares o especiales, es el segundo género de revelación. Estas revelaciones particulares o especiales le interesan a un medio, a una época, a un colectivo. Es de interés al individuo o medio inmediato de aquellos que las recibían. Les pongo un ejemplo de una revelación particular. En Génesis 28:1, parte de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para enseñar. Ahí hay una revelación particular. Un mensaje exclusivo para Jacob, donde Isaac le estaba diciendo, ve y busca mujer entre tu parentela. Ese es un mensaje para Jacob, exclusivo para él. Es una revelación y está en la Biblia. Noten que la Biblia no puede registrar todo lo que le sucedió a los patriarcas, todo el mínimo detalle que le sucedió a ellos. Por algo está en la Biblia, es porque es revelación, le interesa a Dios el continuo de la historia, sin embargo son particulares. Las revelaciones particulares se pueden manifestar a través de acontecimientos milagrosos, visiones, sueños, discursos. Inclusive en el Antiguo Testamento tenemos revelaciones particulares en las teofanías, las apariciones de Cristo. Otro ejemplo que les pongo para que ustedes vean cuando a veces nosotros no entendemos este aspecto de la revelación, cómo no nos ayuda mucho en el estudio de la palabra. Hay revelaciones o profecías en la Biblia que incumben al pueblo de Israel.
Y yo no estoy hablando de el Israel simbólico que viene a ser la iglesia. Yo estoy hablando de Israel literal, como nación, como pueblo de Dios. Ellos tienen profecías que son exclusivas para ellos y no le incumben a la iglesia. Sin embargo, hay gente que se esfuerza en tratar de aplicar estas porciones a la iglesia. Y lo que hacen es trastornar la revelación, porque no fue el propósito por lo que fue dado. Un ejemplo de eso, la parábola de las 10 vírgenes. Una de las más comunes, que se saca del contexto, inmediatamente se aplica a la iglesia para decir que cuando Cristo venga, parte de la iglesia se va a quedar y parte de la iglesia se va a ir. Y yo no lo creo así. Yo creo que cuando Cristo venga, Él se lleva a su iglesia completa. Los que han nacido de nuevo. Los que se queden a sufrir la tribulación es porque todavía no se han entregado a la iglesia, no han nacido de nuevo. Puede ser que sí tengan un previo conocimiento de la fe, y entonces ese conocimiento de la fe redunde en el tiempo de la tribulación de manera tal que sean los decapitados. Pero en el momento que Cristo venga, Él se lleva a toda su iglesia, completamente. Pero entonces toman esta parábola, que es exclusiva del pueblo de Israel, y tratan de forzarla para que se aplique a la iglesia. Hay que entender, Israel sigue siendo una nación real, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, Israel todavía está en la expectativa de su Mesías, Israel va a pasar por la gran tribulación, y el remanente escogido por gracia de Israel es el que va a ser salvo durante la tribulación, y esas son las 5 vírgenes prudentes. Las 10 vírgenes prudentes, porque 10 es en símbolo totalidad, y 5 en símbolo es gracia. Por eso es que hay 5 vírgenes. 5 quiere decir el remanente escogido, salvado por gracia durante la tribulación, es invitado al banquete y está preparado para entrar al banquete. ¿De quién? De Cristo y de la iglesia, que es su esposa. El resto, las 5 imprudentes, es el Israel, que también está invitado al banquete por ser pueblo escogido, pero por no estar preparado no puede entrar. Entonces, esa es la interpretación de la parábola, porque es ilógico que un mismo novio se case con 10. Se casa con una y la esposa es la iglesia. Entonces ustedes ven cómo hay una revelación especial o particular para Israel, y entonces venimos nosotros, y porque está ahí en Mateo y es una de las parábolas de Jesús, queremos aplicarla a la iglesia y entonces tratar de buscar ya interpretaciones que no vienen de acuerdo ni con el concepto de la gracia de Dios, ni con las promesas que Dios tiene para su iglesia. Simplemente un ejemplo para darnos cuenta que en la Biblia hay revelaciones generales que incumben a toda la humanidad y revelaciones particulares y especiales. Ahora, al estudiar la Biblia es provechoso entender que en estas revelaciones particulares también hay que tener en cuenta características culturales de la época, que es otra de las cosas que tratamos nosotros de aplicar en nuestros días y no conciernen. Por ejemplo, la situación del cabello que presenta 1 Corintios 11 del 15 al 16. Imagínense que yo le dijera aquí a todas las damas presentes que porque no tienen el pelo que le llega debajo están mal. No es así. Eso era aplicativo para aquel tiempo, en aquel aspecto cultural de la época en que se encontraba en aquel entonces. O sea, hay aspectos en la Biblia que hay que tener en cuenta todo eso. Hay 5 modelos de revelación. Esto es bien importante que nosotros entendemos. O sea, ya generalizando, ya vimos ya la revelación general, la revelación particular, pero hay también 5 modelos de revelación.
Voy a tratar de dar un ejemplo bíblico para que nos demos cuenta de estos 5 modelos. Está la revelación como doctrina. ¿Sabe que una doctrina es un conjunto de creencias? Son tus dogmas. Es lo que tú crees acerca de esto, de esto, de esto y de esto. Bueno, la Biblia es una revelación como doctrina. Es palabra de Dios tanto en forma como en contenido. Es distinta y determinante en relación a su continuidad con la historia. Es una de las cosas que hemos venido aclarando en estos días, que la revelación también es progresiva. Por ejemplo, la doctrina de la gracia que hoy nosotros vivimos no fue la doctrina que vivió el Antiguo Testamento. Entonces, la doctrina viene a ser también progresiva de acuerdo a cómo Dios ha querido en su dispensación. Para la doctrina de la revelación de la doctrina, lo que se necesita es la iluminación del Espíritu Santo. Sin la iluminación del Espíritu Santo, muchos aspectos doctrinales no vamos a poderlos entender. O sea, si usted hoy entiende el concepto de gracia, si usted hoy entiende sobre la resurrección y sobre otros temas importantes bíblicos, es gracias a la iluminación del Espíritu Santo. El segundo modelo de revelación es el histórico. La Biblia es un evento conjuntiva a la autorrevelación de Dios. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Que según ha venido transcurriendo la historia, Dios se va revelando en ella. Aún en los sucesos históricos podemos encontrar revelación de Dios. Y para esto se necesita la razón. Un ejemplo, en el Éxodo, cómo Dios allí reveló su poder en el Éxodo. O sea que cuando yo voy a estudiar la Biblia, como estudiante, si yo estoy en un libro que es histórico, yo lo voy a leer, pero yo lo voy a leer no como yo leo la historia de mi país. Yo tengo que leer la historia bíblica dándome cuenta que junto con el relato, Dios se está revelando. Entonces es lo que yo me tengo que preguntar a mí, ¿qué Dios me está queriendo decir de su persona a través de este relato bíblico? Por eso es que la Biblia es útil, completa, aún las genealogías, porque las genealogías vienen a ser parte de la historia. El tercer modelo de revelación es la revelación como experiencia interna. O sea, ya la experiencia interna de aquellos que estaban recibiendo la inspiración. Recuerden que no olvidamos el elemento de la personalidad y características de los escritores, el carácter de estos autores. No podemos olvidar de eso. O sea que la Biblia entremezcla elementos humanos y para ello se necesita la intuición para poder detectar el elemento humano. Hay revelación de Dios, vamos a encontrar características humanas. Un ejemplo de ello. Gálatas 2 del 11 al 14 menciona ahí un problema que hubo entre Pablo y Pedro, en que Pedro no estaba actuando correctamente y Pablo lo tiene que regañar. Es un ejemplo ya de un elemento humano. En 1 Corintios 11, 21 al 22, hubo otro problema que se presentó a la iglesia de Corintio con las comidas. Yo pienso quizás por el tiempo, por eso dejaron de tenerlas, porque la iglesia primitiva lo que hacía es tomar la Santa Cena, los elementos, pero también tenían comidas confraternales. Y la gente se emborrachaba con vino, tomando vino, ¿okay? La gente comía de una manera en glotonería. Dice que no se esperaban unos a otros. Me imagino que todo el mundo quería ser el primero. Ese es uno de mis problemas como pastor en las comidas, que yo siempre estaba acostumbrado a comer de primero y ahora tengo que comer de último. El caso es
Pablo está enseñando sobre la Santa Cena y de buenas a primeras envuelve un problema humano, algo que venía del ser humano. No tanto revelación de Dios, sino me está diciendo cómo es la naturaleza del ser humano. Entonces también la revelación es una experiencia interna. El cuarto modelo de revelación es el dialéctico. La palabra dialéctico significa que se presta para el arte del diálogo y la discusión. Eso es algo dialéctico. Cuando se presta para el dialogar, intercambio de opiniones, inclusive llegar a discusión. Bueno, la Biblia también se presta para eso. Es una revelación dialéctica, porque es dinámica. Y entonces ya para esta revelación se necesita fe para aceptar lo que nuestra mente finita no puede razonar. Cuando decimos que la revelación es dialéctica, no es un fallido que hay en Dios, porque Dios es un Dios de orden. No quiere decir que Dios a propósito tiene estas porciones bíblicas con el propósito de echarnos a pelear. No es lo que queremos decir. La verdad de Dios es una, pero nuestras limitaciones humanas, nuestra mente finita, es la que no nos permite a veces entender la revelación, y hay temas en la Biblia que son polémicos y no nos podemos a veces poner de acuerdo. Si ocurre, por ejemplo, entre los mismos bautistas, ocurre en una misma congregación, pero estamos hablando aquí de una dimensión de iglesia, estamos hablando de todas las denominaciones que componen la iglesia del Señor. No podemos decir que estamos en un acuerdo en todos los aspectos doctrinales. Entonces la revelación viene a ser también dialéctica. Y en último lugar, el último modelo es la revelación como una nueva conciencia. Queremos decir que la Biblia es transformadora. Por eso dice que es un espejo, que es luz, que es una espada, y por tanto se necesita la meditación. Se fíjense, 5 modelos de revelación que hay en la Biblia: doctrinar, histórica, la experiencia interna, dialéctica y la nueva conciencia. Cada vez que estudia la Biblia yo debo preguntar: ¿qué me quiere revelar Dios sobre sí mismo, pero también sobre mi persona? Porque eso es lo importante, lo interesante de la Biblia, que es teología y antropología. Teología es porque estudia a Dios. Antropología es porque estudia al hombre. O sea, no solamente vamos a conocer a Dios, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y eso es la importancia que tiene la palabra de Dios. Les quiero dejar con un... A ver dónde lo tengo. Bueno, vamos a parar aquí porque ya el tiempo se ha ido de las manos y solamente nos hemos quedado en ese versículo 13, donde claramente el Señor dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo más importante, que es lo que queremos llevarnos para nuestras casas. La inspiración de la Biblia, dice Pedro, no es de interpretación privada. Que en ningún momento es de interpretación privada. Siempre se reconoce que es palabra de Dios. Como es palabra de Dios, tenemos que respetarla. ¿Cómo yo respeto la palabra de Dios? Buscando precisamente de la sabiduría y del conocimiento del Espíritu Santo y dependiendo de Él para que Él me enseñe. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos encontrado con doctrinas,
porciones bíblicas que tenemos que ser sinceros, no entendemos. No entendemos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que humildemente decirle, mira, Señor, mi mente es finita, yo no entiendo esto, yo necesito que tu Espíritu Santo me ayude a poder conocer este tema. ¿Por qué le digo esto? Porque le damos gracias al Señor que el Espíritu Santo lo tenemos todos los creyentes. Que no se trata, yo sé que el Señor escoge maestros, pastores y los dota para enseñar. Eso es cierto, no podemos negar esos dones especiales que Dios da, pero eso no significa que ellos son los únicos que pueden darme la interpretación de la Biblia, como muchas sectas practican, que creen que solamente el obispado es el único que tiene la autoridad de interpretar la palabra de Dios, y no es así. Cada creyente tiene al Espíritu Santo de Dios, y si es sincero, si es un estudiante sincero y quiere verdaderamente conocer, yo estoy seguro que el Espíritu Santo es fiel y le va a dar claridad. Puede ser que se tome su tiempo, pero llegará el momento en que eso que usted no conoce va a llegar a ser claro por la obra del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, hermano.